Muy buenos días a todos. Muchísimas gracias de nuevo por la oportunidad que me habéis dado de predicar en la mañana de hoy. Una especial bienvenida a mi tía Susana y a mis primas Lucía y Tessa, que vienen de California a visitarnos. Ayer pasamos un grandísimo día en Camprodón y creo que se lo están pasando bien, así que una especial bienvenida para ellas. Pues bien, en la mañana de hoy me gustaría predicar acerca del pasaje de Isaías, concretamente Isaías 2, del 1 al 5. Ya hemos leído el pasaje y me gustaría de alguna forma desentrañar 3 puntos claves que creo que podemos sacar a relucir a partir del texto que hemos leído hace unos momentos. Voy a empezar por leer el inicio del pasaje y voy a intentar desgranar un poco algunas enseñanzas que se pueden extraer a partir de él. Dice así el versículo 2, dice: «Sucederá en días futuros. El monte de la casa de Yahvé se afianzará en la cima de los montes, se alzará por encima de las colinas». Tengamos presente que este pasaje de Isaías corresponde a una visión profética que tiene él mismo acerca de los días venideros, del futuro. Lo que nos está diciendo Isaías es que en los días venideros la montaña de Dios se impondrá como la cima más alta de entre todas las cimas del mundo. La cima de su montaña se erigirá por encima de todas las demás. Bellísimo. Pero preguntémonos lo siguiente: ¿por encima de qué montañas se erigirá la montaña de Dios? ¿Cuáles son esas colinas que quedarán eclipsadas por el monte de Dios que se impondrá en lo más alto? Pues bien, yo creo que si aplicamos una lectura de corte espiritual, podemos ver que las colinas que quedarán eclipsadas son todas aquellas montañas que nosotros mismos erigimos como nuestra propia cúspide. Pensemos en lo siguiente: cuando hablamos de celebridades, de Hollywood, cuando hablamos de deportistas de la élite, a menudo somos capaces de identificar un momento determinado de su carrera en el cual se alzaron en su propia cúspide, ¿no? O cuando pensamos en nuestras propias vidas, aguardamos con paciencia, ilusión, entusiasmo, el momento en el que finalmente llegaremos a nuestra propia cúspide. A menudo cuando notamos que no estamos del todo en la cima a la que esperamos llegar, esperamos con paciencia, ¿no? Ese momento diríamos, bueno, cuando yo tenga el dinero que necesito, cuando tenga el poder que busco, cuando tenga el afecto sexual que anhelo, ya podré decir, por fin, he llegado a mi cima. De esta manera nos convencemos de que sea el éxito financiero, sea la gloria, sea el sexo o muchísimas otras cosas, nos encumbrarán, nos catapultarán, nos lanzarán a lo más alto. Y en consecuencia erigimos a todos estos elementos mundanos como nuestra propia cima, con la esperanza de que nos puedan lanzar más allá de la mediocridad de nuestras vidas insulsas, aburridas. ¿Qué sucede entonces? Pues que acabamos idolatrando y deificando a proyectos y aspiraciones, elementos mundanos que no están diseñados para satisfacernos del todo, que nunca llegarán a la altura para la cual fuimos creados. Entonces nos dice Isaías, el monte de Dios se erigirá por encima de todos aquellos montes que no llegan a la altura para la cual fuimos diseñados. Cuenta el historiador de la antigüedad, Heródoto, que tras haber conquistado diversas secciones de Asia Menor, Jerjes, el rey de Persia, que por cierto ayer descubrí que sale en la Biblia, en el libro de Esther, ¿verdad? Ahí estamos. Pues tras haber conquistado a vastas secciones de Asia Menor, mandó a todos sus huestes, a su ejército, construir
una serie de puentes para afianzar el dominio que había adquirido sobre territorios que recientemente había conquistado, ¿no? Tras un largo periodo de construcción, de arduo trabajo, Jerjes subió a un monte con algunos de sus cortesanos para contemplar y gozar de la vista que le ofrecía ese monte, de la vasta extensión, de la inabarcable grandeza de su reino, y contempló lo que su propio ejército había construido, contempló su propio poder desde su propia cima, desde su propio monte. Nunca olvidaré cuando leí esto, que según Heródoto, Jerjes se congratuló a sí mismo. Jerjes, podemos imaginárnoslo, ¿no? Feliz, contento, orgulloso de sí mismo, pero nos cuenta Heródoto que tras haber contemplado la grandeza de su imperio, Jerjes se deshizo en lágrimas. Entonces sus cortesanos le preguntaron, pero Jerjes, ¿qué te está pasando? Si hace nada estabas contento, estabas gozando, ¿no?, de la vista que te ofrecía este monte, de tu grandiosidad. Y Jerjes dijo, ¿sabéis qué? Me lamento de la brevedad de la vida. Me lamento porque sé que dentro de un tiempo mi imperio cesará, desaparecerá, marchitará, dejará de existir. Jerjes, el gran emperador, uno de los grandes emperadores de la antigüedad, se deshizo en lágrimas, porque se dio cuenta de que su monte no era lo suficientemente alto. Se erigió a su propio imperio como el monte más elevado, pero no le satisfizo. Entonces, a pesar de haber llegado a la montaña más alta a la que podía llegar el rey de Persia, Jerjes lloró al pensar que el monte al que había llegado no era suficiente. ¿De qué le servirá al hombre ganar el mundo entero si pierde su alma? En mi versión bíblica dice, si arruina su vida. Pero el concepto es el mismo. ¿De qué le sirvió a Jerjes conquistar Asia Menor? ¿De qué le sirvió construir puentes, afianzar su poder, si finalmente sabía que no iba a durar para siempre? Creo que hace mucho eco, ¿no?, la enseñanza que nos ofrece el autor del Eclesiastés. Todo es vanidad. Nada nuevo hay bajo el sol. En hebreo la palabra vanidad significa un soplo de un aliento, que una vez es emitido deja de ser. Todo es vanidad. De nada le sirvió a Jerjes conquistar Asia Menor si después perdió su vida. O en otras palabras, de nada le sirvió si no alcanzó la cima para la cual todos hemos sido creados, no tan solo Jerjes. Entonces, en primer lugar, la enseñanza que se puede extraer de este versículo que acabo de leer es que nada de lo que hay aquí abajo, ninguna de las colinas terrenales nos pueden llenar. Y en segundo lugar, una promesa que se encuentra en el corazón del pasaje de Isaías, que es que todas las colinas de este mundo no son sino una anticipación de lo que queda por venir, de lo que está por llegar. Y esa yo creo que es la esencia del periodo del advenimiento. Algo que está por venir, ¿no? Advenir, algo que está por llegar. Algo que en el fondo anhelamos todos, ¿no? En otras palabras, hallamos en este mundo algo de belleza, pero no encontramos la belleza en sí. Hallamos en este mundo algo de bondad, pero no encontramos la bondad en sí. Queremos la bondad no con B minúscula, queremos la bondad con B mayúscula. Y es por eso que la promesa de Isaías es que el monte de Dios se impondrá por encima de todas las letras minúsculas. Y será el monte, la montaña, con M mayúscula. Y como he dicho antes, esta es la promesa esencial que se encuentra en el corazón de la fase de advenimiento, algo que está por venir. Continúa el versículo y así dice, se alzará por encima de las colinas y confluirán a él todas las naciones. Confluirán a él todas las naciones. Preguntémonos por qué. Preguntémonos cuál es la correlación lógica, espiritual, si se quiere, entre la imposición del monte de Dios y la confluencia de todas las naciones. ¿Cuál es esta correlación que se encuentra implícita, ¿no?, en el pasaje de Isaías?
Creo que hay dos elementos que podemos sacar a relucir para explicar esta correlación. En primer lugar, hagamos una sucinta observación o constatación del estado actual del mundo. En nuestro caso, en Occidente, gozamos de relativas cotas de paz, ¿no? Relativas cotas de estabilidad. Pero es que el mundo entero no se rige por esta regla, al contrario, se rige por el conflicto. Si estudiamos de forma somera la historia de la humanidad no se ha regido en ningún momento por el imperio de la paz. Se ha regido al contrario por el conflicto, por la división, por la guerra, las disputas. Preguntémonos por qué. Yo estudié filosofía política y economía para saber por qué, y es que es muy sencillo, no necesitaba 4 años para averiguarlo. Pensamos en lo siguiente: ¿qué es lo que está en disputa cuando las naciones se enfrentan entre sí? ¿Qué es lo que está en disputa cuando los imperios se enfrentaban entre sí? Siempre, y sin excepción alguna, lo que está en disputa son bienes escasos, son bienes finitos. Si yo, por ejemplo, como el Imperio Romano, compito contra otro imperio porque quiero materias primas, porque quiero riqueza, porque quiero capital humano, esclavos, necesariamente tendré que competir por ellos porque no son abundantes, son escasos, son finitos. Y de allí surge el conflicto. El conflicto se da entre las naciones precisamente porque aquello que desean es finito y no hay para todos. Por ejemplo, cuando mi madre compra croissants, cuando compra chocolate, a pesar de que el chocolate es algo que nos une como familia porque a todos nos encanta demasiado, es una fuente de conflicto a veces. No al modo de Imperio Romano, evidentemente, pero es una fuente de conflicto. ¿Por qué? Porque no hay para todos y no es abundante. Es finito, es escaso. Entonces, en base a este criterio podemos entender por qué las naciones se han embarcado siempre en guerras sanguíneas, en guerras malvadas, en guerras despiadadas. Ahora bien, cuando el monte de Dios se afianza por encima de todo monte, ¿por qué vemos que todas las naciones confluyen en torno a un mismo eje? Precisamente porque el amor de Dios que es ofrecido a todas las naciones dista de forma diametral de aquello que desean las naciones en el terreno mundano. El amor de Dios que es ofrecido, que es vertido por todas las naciones, es en su propia naturaleza no exclusivo, sino difusivo. No es exclusivo, es difusivo. Es un amor que es capaz de romper con los confines férreos del ego y rebosar y llegar hasta los confines más extensos y más lejanos de todo el mundo. ¿Os imagináis, por ejemplo, que cuando vosotros oráis, os haga una notificación en vuestra mente y os diga, no, espérate, que están orando 1000 personas, el amor de Dios es escaso, espérate un momento? No. El amor de Dios por naturaleza es difusivo. Esto lo vemos, por ejemplo, en el Génesis, en la creación. Dios, en su naturaleza autosuficiente, en ningún momento necesita de la aprobación del ser humano. No necesita que el hombre le diga, Dios, tú eres bueno, para saberse bueno. Dios no crea el mundo con ese propósito, sino que lo crea porque el amor que tiene en su propio seno no deja de arder y no deja de empeñarse en verterse, en extenderse hasta los confines del mundo. Y es por eso que todas las naciones confluyen hacia el amor de Dios que es vertido para todos. Quedémonos entonces con esto. El amor de Dios no es exclusivo, es difusivo. Y esa es precisamente la condición para que todas las naciones confluyan en armonía, en paz. Un segundo punto. Si aplicamos de nuevo el criterio o la lectura espiritual a este versículo, podemos también hacer una lectura individual de lo que sucede cuando el hombre es acercado hacia el monte de Dios. Concretamente, el hombre es restaurado en su integridad.
me gustaría citar un pasaje de San Pablo en Romanos para explicar lo que sucede cuando el hombre es alejado de Dios. Dice así San Pablo: y si hago lo que no quiero, no soy yo quien actúa, sino el pecado que habita en mí. Descubro pues esta ley, que aunque quiera hacer el bien, es el mal el que me sale al encuentro. Por una parte me complazco en la ley de Dios, como es propio del hombre interior, pero a la vez advierto otra ley en mi cuerpo que lucha contra la ley de mi razón y me esclaviza a la ley del pecado que está en mi cuerpo. ¿Qué sucede cuando nos acercamos al monte de Dios? Lo que sucede es que todas las naciones que hay dentro de mí, todas las dimensiones que conforman y constituyen mi persona, se integran y se orientan hacia el mismo eje que es la adoración de Dios. Y de la misma forma que reinará la paz entre las naciones, reinará la paz en mi corazón. Se habla tantísimo hoy en día de lo que uno debe hacer para conseguir lo que los latinos llamaban la paz tranquilitas, ¿no? La paz, perdón, no, lo he citado mal. Lo que los romanos, ¿no? Cuando hablaban, ¿no? De la paz mental, ¿no? Pues bien, lo que sucede tras la caída es que el hombre se desintegra. Lo que quiere la voluntad es una cosa, pero lo que quiere mi libertad es otra. Lo que quiere mi razón es una cosa, pero lo que me dice mi cuerpo es otra. Y a menudo nos encontramos en una situación de tensión en la que, ¿no? Yo me digo, yo debo estudiar, pero mi cuerpo me pide dormir. Esa es la desintegración, ¿no? En la que a menudo nos encontramos. Pero ¿qué sucede cuando todas las naciones dentro de mí confluyen hacia el mismo eje? Recuperamos y Dios restaura dentro de nosotros esa integridad que tanto anhelamos. Esa unidad, ¿no? Y esa paz que trae consigo el amor de Dios. Cuando Isaías más adelante dice, Dios juzgará entre las naciones, será árbitro de pueblos numerosos, lo que vemos aquí es que Dios sirve como criterio y como imán hacia el cual todos se dirigen en armonía. Y como he explicado antes, eso se logra porque el amor de Dios es difusivo. Como he dicho antes, cuando nos orientamos hacia el bien supremo, lo que los escolásticos llamaban el sumum bonum, ¿no? El bien supremo, el bien en estado sumo, el bien no escasea, por lo tanto, todo confluye en armonía. Y es por eso que es imprescindible que Dios juzgue entre las naciones, en tanto que Dios sea el único criterio y el único eje, la única meta hacia la cual todos nos dirijamos. Y es por eso que Isaías también más adelante dice, no levantará la espada nación contra nación. No levantará la espada nación contra nación, ni se ejercitarán más en la guerra. Mi libertad, la nación de mi libertad, no levantará la espada contra la nación de mi razón. Todas entrarán en una deleitosa armonía que tanto añoramos. Nadie estará en guerra contra el prójimo. Este es otro elemento del que estamos hablando, ¿no? Decía el filósofo político Thomas Hobbes en el siglo XVI, homini lupus homini est. El hombre es un lobo para el hombre. Precisamente por lo que he dicho antes, ¿no? Porque los bienes son escasos, entonces yo necesito entrar en guerra contra mi prójimo para poder acaparar al máximo lo que el mundo me ofrece. Entonces, de momento tenemos dos puntos. Tenemos el primero, que es que cuando Dios afianza su monte, todos los demás serán eclipsados. En segundo lugar, que cuando Dios afiance su monte, todos entraremos en una deleitosa armonía, ¿no? Tanto las naciones con las demás naciones como nosotros mismos con nuestras propias dimensiones humanas. Finalmente, un tercer punto, y con esto querría concluir el mensaje. Isaías dice también en este pasaje, dice, venid, subamos al monte de Yahvé, a la casa del Dios de Jacob, para que Él nos enseñe sus caminos y nosotros sigamos sus senderos. Pues de Sión saldrá la ley, de Jerusalén la palabra de Yahvé. Bellísimo. Cuando leía este versículo, me acordaba de un bello poema de Antonio Machado, que nos recuerda lo bello que es el español, ¿no? Ese famoso poema donde dice Machado, andante, no hay camino. Se hace camino al andar. Otra traducción, otra versión dice, caminante, no hay camino. Se hace camino al andar.
a pesar de que este poema sea bellísimo, a mí me encanta, encierra una promesa ilusoria, un engaño que debemos identificar con perspicacia para no caer en las garras de la mentira. Según este verso de Machado, la vida no tiene ningún horizonte. No hay un sendero preestablecido. No hay un camino ya pensado por nadie ni nada en el cual debemos insertarnos y dirigirnos hacia una única meta. Entonces esta mentalidad moderna, ¿no?, de que nadie tiene que decirte que no puedes ir por aquí. Nadie debe decirte que no debes ir por allá. Eres tú quien construye tu propio camino y que nadie te moleste, oye. Liberalismo puro y duro, ¿no? De eso se trata. Isaías nos dice que no. ¿Por qué? Porque lejos de la libertad que promete esta libertad, lejos de desembarazarnos de ataduras que impiden el libre desarrollo de nuestra personalidad, lo que nos aboca a esta mentalidad no es al caminar, es al deambular. Es al caminar sin meta, sin rumbo ni dirección. Y esta es la angustia existencial de la que hablan los filósofos. Cuando uno encuentra que su libertad no encuentra un objeto, un horizonte hacia el cual deba dirigirse, el hombre deambula. No hay rumbo ni dirección, no hay razón de ser, raison d'être, que decían los franceses. Si yo no encuentro una razón de ser en mi vida, no camino, deambulo, porque el caminar presupone un sendero. Como dice Isaías, y nosotros sigamos sus senderos, para que Él nos enseñe sus caminos, ¿no? Entonces, cuando tomamos conciencia de nuestra carencia de horizontes y de significado, nos invade esta suerte de angustia existencial, pero podemos fijarnos y recrearnos en la promesa de Isaías, según la cual Dios nos va a enseñar sus caminos. Su palabra se revelará e iluminará la luz del camino por el cual hemos de caminar. Así que corrijamos el verso de Machado y digamos, caminante, sí hay camino. Se hace camino cuando Dios ilumina el sendero por el cual debemos caminar. Y ya finalmente, pensemos que Dios en toda su misericordia, rebosando y vertiendo ese amor difusivo, nos envió a su Hijo, Jesucristo, porque Él es el camino. Él es la palabra, es el verbum divinum, no es la palabra de Dios. Él es la verdad que necesitamos para dirigirnos hacia el horizonte con H mayúscula. Entonces en Cristo se cumplen estas bellas promesas y esta magnífica visión que encontramos en el profeta Isaías. Es por eso que debemos buscar a Cristo a cada instante, porque es solamente en Él donde seremos llevados a la montaña más alta, a la montaña celestial. Y como he dicho antes, ¿no?, el advenimiento nos introduce en un momento en el cual debemos meditar acerca de aquello que nosotros anhelamos, ¿no? Meditar sobre aquello que está por venir, ¿no? Pero es que Cristo ya vino. Cristo ya vino. Y debemos esperar en Él para que Él nos erija, nos catapulte, nos lleve, porque, hermanos, la montaña es tan alta que por nosotros mismos no llegamos. Y es por eso que Cristo llegó, para conducirnos, ¿no?, como el buen pastor que es, hacia la montaña más alta, que se impondrá por encima de toda montaña terrenal. Y esta es una bella promesa. Y ahora que se acerca Navidad, ¿no?, advenimiento, pues pensemos en el propósito que cumple Jesús al haberse encarnado, ¿no?, en este mundo. Que Cristo nos acompañe, que Cristo nos ayude y busquémoslo a cada instante para que en Él veamos cumplida esta promesa que tanto en nuestro corazón como en la Biblia aparecen de forma palpable y no callan en ningún momento. Gracias por escucharme y hasta aquí la predicación.